Hola, bienvenidos a todos una vez más. Yo soy Sara Gómez y gracias por estar aquí conmigo un ratito más. Hoy vamos a hablar de un tema que más que un temazo, creo que es el tema indicado y en el que yo me he animado a sentarme aquí hoy con vosotros y compartir abiertamente una frase que de aquí viene esta inspiración en la cual creo que el ser humano a lo largo de su vida tiene que ir lidiando con muchas cosas. Entre ellas está la incertidumbre. Y además esta incertidumbre viene plasmada claramente en una frase que solemos decir como una expresión de que todo pasa por algo. Son de esos sucesos que nos ocurren en la vida y que decimos, no entiendo nada. Y que además usamos de una manera que nos apoyamos en las creencias, en nuestras experiencias de vida y expresamos esta frase porque así la creemos conveniente y a veces la utilizamos de manera automática, ¿no? O incluso apoyándonos en cierta lógica, esperanza o consuelo ante ese suceso que no entendemos, ¿no? No sabemos qué lógica, qué sentido darle. No hay explicación. Se crea un espacio mental en el que por inercia intentamos rellenar ese sentido, esa sin razón, esa explicación, esa incógnita con algo, ya sea real o ya sea ficticio, ya sea fantasioso, ya sea un pensamiento mágico. Es decir, tenemos la libertad a nivel intelectual, a nivel mental, de elegir en ese suceso cualquier cosa para darle una mayor interpretación y nosotros adaptarlo como nuestra verdad, como digo, ya sea verdad o no. Esa es la tendencia que tiene nuestra mente, ¿no? Cuando intentamos buscar la lógica, la razón de los sucesos, el por qué, ¿no? Y realmente incluso podemos elegir una causa o pueden ser múltiples, al igual que pueden ocurrir distintas conclusiones de ese hecho. Esto es según la percepción de cada persona, de sus propias creencias, de su percepción ante la vida y de cómo la gestiona, ¿no? Hablamos del desarrollo humano, ¿no? De una parte en la que tenemos que estar lidiando con la incertidumbre porque forma parte de la vida, en la que estamos envueltos. Nosotros esos hechos, tras esa incertidumbre, lo podemos traducir a modo de azar, destino, karma, no lo sé, ya lo sabré. Tenemos estas distintas opciones. Me he visto en muchas ocasiones, por no decir casi toda mi vida, en el que no he lidiado la incertidumbre de la misma manera. Todo hay que decirlo. Vamos teniendo desarrollos y crecimientos distintos, por lo tanto yo también los he tenido como humana, y que incluso la impaciencia me ha desbordado ante la incertidumbre. Es una cosa con la que a mí me ha costado lidiar, por ejemplo, ¿no? Y que me ha gustado ver, preguntar sobre las distintas pensamientos, creencias que tienen las personas entre amistades, familiares, amigos, conocidos. Y cada uno tiene su punto de vista distinto. Esta diversidad de pensamientos hace que a lo mejor de alguna manera a mí me ayude personalmente. Pero sí es verdad que últimamente, o cada X tiempo, como recientemente, he estado pensando sobre la incertidumbre y cómo ha llegado a través de esta frase, ¿no? Todo pasa por algo. Pregunto, ¿realmente todos pensamos que es así? ¿Que todo pasa por algo? Es una especie de tapadera, contenido, forma en la que lidiamos
solo para tener algún tipo de información sobre ello. Y si no, se va a quedar ese espacio de ese suceso con esa incógnita durante mucho tiempo, aunque nosotros sigamos con nuestra vida cotidiana, ¿no? Con nuestra vida normal. ¿Qué pasa ahí? Como os decía, generalmente ese espacio nos conduce a rellenarlo de alguna manera con todo pasa por algo, pero realmente no sabemos por qué pasan las cosas, ¿no? Podemos tener una percepción, un sentido sobre lo que podría ser, pero realmente en profundidad no lo sabemos. Y como os digo, sentimos la libertad de elegir cualquier opción o pensamiento y llevarla a cabo ante ese suceso y darle como la función del sentido de esa evidencia o de ese hecho. Pero es verdad, esto es como una elección que hacemos individualmente, ¿no? Y en libertad, ese es el tema. Es verdad que también podemos estar tomando otro tipo de opción, que es la que también me ha llamado la atención y, por no decir, ha sido una vía que he profundizado por voluntad propia e investigar qué pasa, ¿no? Ante ese todo pasa por algo. Y también pienso que pasa en la vida de las personas, en las que también eligen sobre ese hecho ocurrido. Hablamos de cuando pasa ese hecho, aunque haya sido recientemente, ese hecho ya ocurrió, lo tomamos como una evidencia pasada, da igual el tiempo en el que se aproxime, pero ya ocurrió, es algo que ya ocurrió. ¿Qué hacemos con esa información que nos da la sensación que nos falta? Nos falta información, nos faltan razones, nos faltan motivos para yo poder gestionar, de alguna manera, entender lo que ha pasado o lo que me ha ocurrido. Es una forma, es otra vía en la que abrimos un espacio que no tiene que ver con el sistema automático, nuestra forma de actuar, ¿sí? El botón que tenemos durante el día que funcionamos de manera automática, me refiero, sino un espacio en el que ya no continúa el proceso mental, la lógica, sino en la conciencia. Como os decía, si se encuentra la misma libertad mental, también existirá una libertad en la conciencia. Y para llegar a este espacio que funciona de otra manera, en la que nos desarrollamos también de otra manera y que podemos hallar una serie de respuestas incluso ante ese hecho, nos involucramos, nos entregamos a ese espacio que tiene que ver con un espacio que ni es mental, ni existe el tiempo, de un modo en el que ya no usamos ni creencias, ni juicios, ni culpas, por ejemplo. Nos dirigimos a un espacio de ser y de estar, mediante las vías de el silencio, la meditación, la contemplación. Nos dirigimos a un espacio donde sigue habiendo movimiento en el ser, en la esencia, donde habita nuestra conciencia. Es la vía donde nos permite ser y a la vez es un espacio para nosotros. Y os hablo del contacto, de la conexión con nuestro ser individual, nuestra esencia, nuestra divinidad, nuestra alma, nuestro espíritu, como lo queráis llamar, unión con Dios, etc. Ese lugar que podemos habitar de manera consciente hace que se amplíe para el entendimiento, para comprender, para abrir una vía diferente
a mi forma de pensar, a mi filosofía de vida, a abrir otro tipo de posibilidades en las que me permita explorarlas, para darle sentido a eso que yo digo o considero expresando de que todo pasa por algo. No entro en el tipo de pensamiento que tenga cada uno, sino en la forma en la que procesamos, en las posibilidades que podrían ocurrir y cómo nosotros elegimos o decidimos, porque todo esto sigue siendo una elección, ¿me explico? En esta dimensión de la que os hablo, es fuera de todo tiempo, aunque nos parezca como parte de nuestro tiempo analógico, y nos lleva a profundizar. Me gusta, personalmente, me gusta profundizar en los hechos, en la parte del crecimiento personal y cómo estas influencias, estas supuestas verdades, estas supuestas creencias que tenemos de alguna manera u otra, y cómo nosotros llegamos a ser conscientes de nuestra propia energía y nuestro propio poder. Hablo del poder de la conciencia, que en todos nosotros se halla. Todo es cuestión de darle espacio y tiempo. Eso es lo que hacemos. Intentamos buscar ese motivo o razón. Incluso nos decimos muchas veces a nosotros mismos, vamos a dar tiempo, espacio a las cosas, ¿no? Ese es el dicho que también solemos decir, tiempo al tiempo. En este espacio, en esta dimensión que os hablo, en esta otra vía, también le damos tiempo al no tiempo. Cuando decidimos entrar en él, cuando lo hacemos, esta vía nos permite alinearnos y sentir una conexión más profunda con nosotros mismos, pero es una conexión íntima, desde donde nosotros nos cuestionamos o realizamos esta pregunta sobre la incertidumbre. Nos dejamos llevar por lo que sentimos, por lo que percibimos y sentimos el movimiento de la vida de distinta manera a como nosotros lo realizamos mentalmente con nuestros pensamientos. Lo percibimos, lo sentimos y lo vivimos. Lo que descubra cada persona, porque siempre va a descubrir algo, incluso se puede asombrar de los redescubrimientos que se hace en sí mismo y para sí mismo, y explora descubriendo qué es y será, y descubre cuánta profundidad tienes tú con tu propia vida, tú con la incertidumbre. Incluso si buscas la manera de cambiar esta percepción sobre la incertidumbre, también es una posibilidad. Pero es curioso cuando se llega a este punto, a este espacio, donde algo nos hace cambiar. Y no es algo que procesemos mentalmente. Es algo que resurge, que nace, que aporta, porque nos estamos apoyando en esta dimensión espiritual. Independientemente del tipo de creencias que tengamos, religiones, como os digo, filosofías de vida. Se necesita algún tipo de filosofía de vida para lidiar con la incertidumbre, que es una de las formas que se manifiesta la vida, ¿no? Y queremos entenderla, queremos saber manejarla. Y en muchas ocasiones reconocemos que no sabemos cómo llevarlo. Y esto forma parte del crecimiento personal y de la evolución del alma. Todo pasa por algo. Desde este lugar, ¿cómo lo sentimos? Pongámoslo a prueba. Experimentémoslo en nuestra vida cotidiana. Lo que nos causa dudas. Con lo que no contamos. Con esos planes que tiene el universo precisamente que no tenemos ni idea cuáles están destinados o no a manifestarse en nuestra vida.
hay una parte que probablemente desconozcamos cuando estamos muy conectados al plano mental y muy desconectados al alma. Porque no contamos con esos planes que tiene la divinidad para nosotros, que en muchas ocasiones son muy distintos a los planes personales que tenemos, ¿verdad? Es algo que cuando vamos a esta dimensión y descubrimos que debemos contar con ello, la cosa cambia, la percepción cambia. Este tipo de reflexiones que estoy segura que vosotros y vosotras también os lo habéis realizado, os lo habéis preguntado en muchas ocasiones de vuestra vida, en alguna que otra importante, ¿sí? Que o nos hemos sentido perdidos o nos hemos vuelto a encontrar de alguna manera. Contamos con el movimiento de la vida, que ya de por sí sabemos que es muy sabia, ¿no? Y es quien nos dirige. Nos ayuda también en estos procesos de crecimiento personal, pero siempre nos deja la puerta abierta a nuestra libre elección, incluso en esta dimensión, desde esta dimensión espiritual. Es una fuente de apoyo, de acompañamiento. Y es curioso también cómo a veces nos ha producido la sensación de que cuando tenemos que lidiar con la incertidumbre, nos vemos solos o solas. Tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Es una cosa como responsabilidad nuestra. A veces no, a veces echamos culpas fuera para no hacernos cargo. Pero si existe este apoyo de esta dimensión, entonces no nos encontramos solos. Sí, pero estamos con nosotros mismos, claro. Pero hay algo más, ¿no? Y eso hace que rompa un poco o abra estos límites mentales que los producen las propias creencias. Y además tenemos la libertad de volver a elegir o tomar otra posibilidad, tener otra visión, bajo otro ángulo, con otra perspectiva e incluso con otra mirada. La forma ya la sabemos, es como os decía, el silencio, nuestra atención, nuestra conexión con nuestra esencia propia, no con la de otro, con la nuestra, que se trata de nuestra propia vida. Y observamos, porque cuando hay una relación, una comunicación, nosotros no estamos solos nunca. ¿Se entiende? Y es desde este lugar, desde este espacio, con esta energía, la cual nos facilita la vida y es quien verdaderamente hace que nuestra conciencia se expanda. Como os decía, la incertidumbre forma parte de nuestro crecimiento personal, nuestro crecimiento individual y nuestra evolución del alma. Porque en muchas ocasiones, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, eso es un libre pensamiento, opinión personal que tengo, de que ese todo pasa por algo, más allá de lo que ustedes y yo pensemos, estamos conectados con el alma y quien probablemente haya hecho acuerdos, contratos a niveles espirituales para esas cosas que precisamente decimos no entendemos nada. En nuestro interior puede haber otro tipo de sensación,
que no es mental, que no es precisamente lo que pensamos o el motivo que estamos buscando de ese hecho acontecido. Por eso os decía que en este espacio, en esta dimensión conectada a la esencia, llegamos a comprender cosas que incluso nunca nos lo habíamos propuesto como ideas, como pensamientos. Jamás pensaríamos qué tipo de cosas que precisamente nos la está aportando esta fuente y esta vía. Es curioso cómo el camino espiritual nunca va a dejarnos, siempre va a sorprendernos, pero siempre depende de nuestras decisiones, de nuestra libertad de pensamiento, de nuestra actitud incluso, de nuestra mentalidad abierta o cerrada, de nuestros pensamientos positivos o negativos. Siempre existe la libertad de elegir, y eso es un poder. Incluso ese poder nos transforma a todo aquello que consideramos incluso incertidumbre. Todo pasa por algo. Fijaros en profundidad hasta dónde podemos llegar, incluso a más. Pero ha sido uno de los temas, honestamente, ha sido uno de los temas que a lo largo de mi vida me ha llamado la atención y que es verdad que nunca lo miro de la misma manera. Que hay etapas en la vida que las cosas nunca las ves de la misma manera. Puede que hayas estado durante mucho tiempo pensando lo mismo, proyectando, creyendo, ¿verdad? Pero siempre va a llegar algo que te hará cambiar ese pensamiento. Y puede que tu interpretación o mi interpretación de la incertidumbre cambie. ¿Quién hace todo eso? ¿Quién hace que eso sea posible? Este camino nos ayuda a conocernos. Además, como digo, siempre podemos elegir, ¿verdad? Nos ayuda a conocernos en profundidad. Y en profundidad, aunque parezcan estos temas, estas sensaciones intensas, la vida también es intensa. La vida está en movimiento, pero tiene miles de formas. La profundidad de nuestro ser también. Porque cuando es así, actuamos de una manera distinta, damos unos valores a ciertos cuestionamientos que hacen que nos cambie. Y aquello incluso que podamos haber visto en un momento determinado como algo negativo, se convierte en algo positivo en otro periodo de nuestra vida, gracias a procesos de crecimiento, gracias a esa evolución, la espiritualidad que nos ayuda a seguir avanzando y evolucionando. Y siempre vamos a estar detrás de un cristal observando de maneras distintas las distintas realidades que estamos eligiendo. Como veréis, seguramente tendréis pues muchos pensamientos sobre este tema. Me encantaría leeros, saber vuestras opiniones, con todos mis respetos. Esta es una experiencia más de la vida que personalmente yo comparto con vosotros y que ya sabéis que en Mundo Expansivo nos gusta expandir nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conciencia, nuestros pensamientos de una manera que nos ayude, que nos haga sentir bien en nuestros crecimientos. Y creo que es simplemente una aportación, una colaboración, que es lo mismo que ha hecho la vida conmigo. Colaborar en muchas opciones en mi crecimiento personal, y es por eso que comparto con vosotros y vosotras de manera honesta
con lo que nos vamos a encontrando, ¿no? Con lo que muchas veces no entendemos, con lo que muchas veces comentamos, conversamos y aprendemos también de las experiencias o vivencias de otras personas. Porque, bajo mi punto de vista, considero que hay riquezas que se pueden observar, palpar y que otros también están compartiendo con nosotros. Eso es muy valioso, ¿no? Necesitamos de otras personas para poder también seguir avanzando y creciendo, porque forma parte de la relación no solo que tenemos con la vida, con nosotros, sino con los demás, ¿no? Con el resto del mundo. Así que espero y deseo que esto sirva como una fuente ahí de inspiración o reflexión para todo aquel que lo necesite, que crea que le pueda ser de utilidad o que incluso pueda practicar y aplicar pues un método distinto a lo que ha estado acostumbrado por el simple hecho de curiosidad o por probar, ¿no? Así que os animo ahí que le deis una vuelta a esto y gracias por acompañarme en este espacio.